Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos meditando con los padres de la Iglesia. Hoy nos dedicaremos a la contemplación de un texto de San Clemente Romano. San Clemente fue el cuarto papa que tuvo nuestra Santa Madre Iglesia, después de Pedro, Lino y Anacleto, también llamado Cleto. Clemente fue el cuarto papa y, según nos cuenta San Ireneo, tuvo el privilegio de conocer y conversar con los apóstoles. Pareciera que murió mártir en el año 99 al 101 en el Mar Negro, y nos dedicaremos a meditar sobre una de sus obras, muy célebre por cierto, muy citada en la antigüedad. Se trata de una carta que escribió a los hermanos de Corinto. Al igual que San Pablo, dirigió una carta a estos fieles. Y el motivo de esta carta fue, triste motivo, una disputa, una pelea que existió entre los fieles de Corinto y que llegó a tal punto que depusieron algunos de los presbíteros. Entonces el Papa Clemente, sabiendo el lugar y el respeto que merecía, con mucho cariño, con mucha firmeza, con mucha claridad, les escribe a los fieles corintios, invitándolos a la paz, al arrepentimiento, a la penitencia, para que la Iglesia de Corinto vuelva a tener el fervor del principio. Les leeré un texto, una parte de esta carta que manifiesta justamente este sentimiento y este pedido del Papa Clemente. Y dice: ¿por qué hay entre vosotros discordias, iras, disensiones, cismas y guerra? ¿Acaso no tenemos un único Dios, un único Cristo, un único Espíritu de gracia que ha sido derramado sobre nosotros y una única llamada en Cristo? ¿Por qué separarnos y dividimos los miembros de Cristo y nos rebelamos contra el propio cuerpo y llegamos a tal locura que nos olvidamos de que somos los unos miembros de los otros? Recordad las palabras de Jesús nuestro Señor, pues dijo: ay de aquel hombre, mejor sería para él no haber nacido que escandalizar a uno de mis elegidos. Mejor sería para él ceñirse una piedra de molino y hundirse en el mar que extraviar a uno de mis elegidos. Vuestro cisma, sigue diciendo el Papa Clemente, extravió a muchos, empujó a muchos al desaliento, a muchos la duda, a todos la tristeza. Tomad la carta del bienaventurado apóstol Pablo. Ante todo, ¿qué os escribió en el inicio de esta epístola? Guiados por el Espíritu, os escribió en verdad sobre él mismo. Cefas y Apolo, porque también entonces habíais creado bandos, pero aquella bandería llevó a un pecado menor, pues estabais apoyados en acreditados apóstoles y en un hombre probado entre ellos. Ahora considerad quiénes os han extraviado y han debilitado la veneración de vuestro afamado amor fraterno. Amados, vergonzoso, muy vergonzoso e indigno de la conducta en Cristo es oír que la solidísima y antigua Iglesia de los Corintios se ha rebelado contra los presbíteros
a causa de una o dos personas. Y esta noticia no solo ha corrido hasta nosotros, sino también hasta los que piensan de distinta manera a la nuestra, de modo que por vuestra insensatez también las blasfemias se dirigen al nombre del Señor y os acarreéis un peligro. Amados, asumamos la corrección por la que nadie debe irritarse. La advertencia que mutuamente nos hagamos es muy buena y muy beneficiosa, pues une a la voluntad de Dios. Pues así dice la palabra santa: el Señor me corrigió y no me entregó la muerte, porque el Señor corrige al que ama y azota a todo aquel que acepta como hijo. Ahora pues, y finalizamos el texto, los que fuisteis causa de que estallara la sedición, someteos a vuestros presbíteros y corregíos para penitencia, doblando la rodilla de vuestro corazón. Aprended a someteros, deponiendo la arrogancia jactanciosa y altanera de vuestra lengua, pues más os vale encontraros pequeños, pero escogidos dentro del rebaño de Cristo, que ser excluidos de su esperanza a causa de la excesiva estimación de vosotros mismos. Está muy clara la carta del Papa Clemente y nos puede ayudar a meditar justamente estas disputas que muchas veces surgen en diversos tipos de sociedades, asociaciones. Qué tremendo cuando ocurre en el ámbito de la Iglesia. El Papa Clemente habla de la tristeza que supone ver esa soberbia, esa arrogancia, de ver esa disputa que llevaba a la separación. Y a veces, y tenemos que pedir perdón, porque también siguen existiendo dentro del marco de la Iglesia, o de la parroquia, o entre catequistas, o un movimiento. Qué pena que surjan en el seno de aquellos que deberían manifestar la caridad de Cristo esas rencillas. Qué pena que existan estas divisiones también en las familias. A veces los hijos contra los hijos, por motivos tontos, por motivos banales, o por dinero, o por la herencia. Qué triste cuando existen estas disputas y estas peleas y estos encontronazos entre los cónyuges. Qué pena dan esos problemas, qué daño que hacen. Hermanos, tenemos que conseguir sanar esas heridas de las disputas o de las peleas. Evidentemente hay que procurar no llegar nunca a ellas. Hay que procurar estar siempre dispuesto a perdonar, porque para que haya peleas, para que haya disputas, tiene que haber dos personas. Si una no quiere, una sola, con una sola no hay una pelea. Pensemos un poco y hagamos nuestro examen de conciencia y preguntémonos qué tal andamos de carácter respecto a cómo tomamos las ideas de los otros, cómo tomamos quizá incluso las ofensas de los otros. Tenemos que aprender, y se lo pedimos al Señor hoy, a no ser susceptibles y aprender a quitarle importancia a esos pequeños agravios que muchas veces nos hacen. Las peleas, las disputas, las rencillas, los problemas entre las personas surgen evidentemente por la soberbia, por la falta de humildad, por ese resentimiento o ese rencor. Tenemos que pedirle al Señor un corazón como el suyo para saber pasar por alto estos temas que llevan a que dos hermanos se distancien o se peleen. Te pedimos, Señor, que nos ayudes también a controlar nuestras reacciones. Cada uno tendrá su carácter, pero el carácter evidentemente hay que moldearlo
El carácter hay que modelarlo, el carácter hay que mejorarlo. No puede ser la excusa, no, es que es mi carácter así. Está bien, es tu carácter, pero el carácter no puede ser una excusa para que uno trate a los demás con faltas de caridad. Y si uno tiene un carácter fuerte, tendrá que aprender a dominar su carácter para tratar a los demás con suavidad. Tenemos que tener ojos indulgentes para ver a los demás. Pensemos en la mirada del Señor, el Señor siempre comprensivo. No nos imaginamos a Jesús con una mirada crítica o una mirada con ira. El Señor siempre estaba dispuesto a perdonar y quería y tenía tristeza y tenía dolor por aquellos que estaban con un corazón endurecido. A veces se escucha, a veces se ve, incluso escrito en carteles, ni olvido ni perdón. Qué tremendo, eso no es cristiano. Nosotros hemos aprendido del Señor a perdonar y tenemos que perdonar siempre. 70 veces siempre quiere decir siempre. Muchas veces cuesta, muchas veces puede llegar a costar mucho, pero tenemos que aprender a perdonar y perdonar todas las veces que sea necesaria. Padre, me pregunta alguna, pero cuando a veces el recuerdo continúa y sigo pensando y cada vez que viene a la cabeza esta persona me duele. Y mira, el dolor, el sentimiento es una cosa, pero la forma en la que uno reacciona o de la forma en la que uno trata a ese prójimo, ese es otro tema. Porque que el dolor continúe, eso tiene su lógica. Cualquiera que se martille un dedo, el dedo se le va a hinchar. Y a veces cuando nos hacen un agravio, el corazón, el alma, es como que recibe una bofetada, como si recibiera un martillazo, y que duela y que se hinche, eso es lógico. Pero un cristiano, aunque tenga dolor y aunque haya sufrido, no puede darle la espalda al hermano, no puede dejar de prestarle ayuda si la necesita, no puede pagarle con la indiferencia o con el odio. Nosotros tenemos que perdonar y perdonar siempre. Evidentemente esto es un don de Dios, es una gracia de Dios. Por eso el cristiano, si está con Dios, si está en Dios y participa su corazón del corazón de Dios, el corazón del Señor, le será más sencillo. Aquel que esté apartado, alejado, frío, le será muchísimo más difícil. El Señor nos ha dicho que tenemos que perdonar siempre. Cuando rezamos el Padre Nuestro decimos: perdónanos nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofendan. Estamos poniendo ese condicional, ese cómo, ¿no? ¿Cómo? Quiere decir que si nosotros perdonamos, el Señor nos perdonará. Si nosotros no perdonamos, el Señor pareciera que no puede perdonarnos porque nosotros no perdonamos a los demás. El no perdonar al prójimo nos hace impermeables al amor de Dios. El perdón, el olvido es una exigencia crucial de la nueva alianza. Antes de la venida del Señor, la ley del talión supuso un avance importante en la justicia. Ojo por ojo, diente por diente, ya existía un límite. El Señor nos viene a dar esta nueva ley del amor en la que nos invita a querer a los enemigos, a querer a aquellos que no nos quieren bien. Eso se puede, lo repito, en la medida en que uno esté unido con Dios. Si uno está lejos de Dios, es muy difícil. El perdón es la condición fundamental para la reconciliación. No puede haber reconciliación si no hay perdón de corazón. Y en este sentido,
ese perdón tiene que ser un perdón incondicional. Señor, ayúdanos a que nuestro perdón sea siempre de corazón, rápido, que sea un perdón que no humille a aquella persona que quizá nos ha tratado mal, que sepamos perdonar sin dramatizar, sin rencor, con una sonrisa. Puede ser un buen momento ahora para hacer examen de conciencia y pensar, bueno, ¿y cómo estoy perdonando yo? ¿Existe alguna persona a la que no haya perdonado? Jesús nos dice incluso que si no hemos perdonado, no vayamos con nuestra ofrenda. Primero pidamos perdón, primero reconciliémonos con aquel y luego presentemos la ofrenda al Señor. Perdonar siempre, perdonar en todas partes. La omnipotencia de Dios se manifiesta sobre todo en el hecho de perdonar, nos dice Santo Tomás. Y en ese sentido San Juan Crisóstomo dice en una de sus homilías que nada nos asemeja tanto a Dios como estar siempre dispuestos a perdonar. Dios perdona todo de todos. Y nosotros, hermano mío, si te está costando, te repito, pedir perdón, o si te está costando perdonar, decile al Señor que te dé la gracia. Pedila con humildad, pedila con sencillez y tené la humildad de acercarte a pedir perdón. Es que la otra persona me va a rechazar, es que la otra persona no va a aceptar el perdón, es que la otra persona es la culpable. Puede ser. Pero puede ser que la otra persona no quiera aceptar nuestro perdón, puede ser que la otra persona sea la responsable, pero en fin, lo que la otra persona diga puede ser importante, pero lo más importante es que nosotros nos acerquemos a pedir perdón, nos acerquemos a reconciliarnos. Y si tenemos que sufrir nosotros la humillación del rechazo, bueno, pero hemos dejado nuestra petición de perdón, hemos tenido esa apertura de corazón y estaremos además abiertos a que cuando aquella persona quiera reconocer que hizo mal en no aceptar el perdón, tendremos el corazón abierto, los brazos abiertos para aceptarlo. Estos temas a veces se predican más o menos sencillamente, pero qué difícil es cuando a uno le han pagado con la ingratitud, cuando uno le han pagado, uno ha dado amor, uno ha dado cariño y resulta que han sido indiferentes con uno. Tremendo. Por eso pidámosle al Señor un corazón como el suyo, para que no haya espacio para el rencor, para la maldad, que no fomentes nunca esos recuerdos de las ofensas. Pedirle al Señor que te ayude a superarlos. Eso es un don de Dios también. Dios ayuda a que uno consiga poner un poco de tierra sobre aquellos recuerdos tristes, sobre aquellos recuerdos malos, sobre aquellos recuerdos que nos han hecho daño. Es una gracia y el Señor no te la va a negar si vos la pedís con humildad. El Papa Clemente, leíamos, les pide a los cristianos de Corinto que sepan también admitir su error, que sepan pedir perdón, que sepan aceptar la reprensión, la corrección. Qué difícil se nos hace a nosotros a veces aceptar que nos corrijan o que nos digan la verdad cuando nosotros fuimos los que hicimos mal o nos equivocamos. Señor, danos entonces la humildad para también aceptar esa corrección, esa orientación cuando nos equivocamos. Que tengamos también la valentía de decir las cosas con caridad y a la cara a los que se equivocan. Si tu hermano peca, ve y corrígelo en secreto. Si tu hermano se corrige, habrás ganado a tu hermano, nos dice la Escritura. El ejercicio de la bendita corrección fraterna también es una obra de caridad estupenda. A veces las personas hablan por detrás y critican, calumnian, murmuran, en fin, y no se animan a
acercarse a aquel hermano, aquella luz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, continuamos meditando con los padres de la Iglesia. Hoy nos dedicaremos a la contemplación de un texto de San Clemente Romano. San Clemente fue el cuarto papa que tuvo nuestra Santa Madre Iglesia. Fue, triste motivo, una disputa, una pelea que existió entre los fieles de Corinto y que llegó a tal punto que depusieron algunos de los presbíteros. Entonces el Papa Clemente, sabiendo el lugar y el respeto que merecía con el Mar Negro, y nos dedicaremos a meditar sobre una de sus obras, muy célebre por cierto, muy citada en la antigüedad. Se trata de una carta que escribió a los hermanos de Corinto. Al igual que San Pablo, dirigió una carta a estos fieles. Y el motivo de esta carta por la señal de Santa Cruz. Después de Pedro, Lino y Anacleto, también llamado Cleto, Clemente fue el cuarto papa, y según nos cuenta San Ireneo, tuvo el privilegio de conocer y conversar con los apóstoles. Pareciera que murió mártir en año 99 al 101